Ser podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Aquí está Jack. Bienvenido a mi morada. Yo soy Drácula. ¡Ya están aquí! ¡Ángela, corre! ¡Corre! ¡Corre, Ángela, corre! ¡Vete! Todos pasamos miedo, es una sensación humana, es animal, es inevitable, porque tememos la violencia, la incertidumbre, lo desconocido, pero la pregunta es ¿por qué nos gusta? ¿Por qué voluntariamente nos ponemos delante de una pantalla de un libro para pasar miedo? Pues de eso vamos a hablar durante un rato esta noche con uno de los creadores de terror más prestigiosos de España, Paco Plaza. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿A qué le tiene miedo un director de cine de miedo? Pues creo que a nada muy original, ¿no? Y creo que pues a la enfermedad, al dolor, a la muerte de un ser querido, ¿no? O sea, el miedo, creo que se distingue mucho el miedo real que tú sientes y el miedo lúdico que te proporciona la ficción, ¿no? Ese refugio que te estimula algún tipo de glándula que te hace disfrutar, ¿no? O sea, creo que son miedos bastante diferenciados. ¿Por qué existe ese miedo lúdico? ¿Por qué nos gusta el miedo en la ficción, en el arte? Hombre, yo pienso que hay algo que el miedo es lo que nos hace permanecer vivos como especie, ¿no? O sea, el miedo es un mecanismo de supervivencia. Tú sientes miedo hacia el peligro y es lo que hace que como especie hayamos sobrevivido. O sea, creo que esa es la explicación, digamos, antropológica o incluso biológica, ¿no? Es algo que es un sentido araña, como Spiderman en los tebeos, que te dice, cuidado, ahí no te metas. Entonces, como eso ahora mismo lo tenemos un poquito atrofiado en la sociedad occidental, sobre todo, que vivimos una vida bastante cómoda y segura, pienso que es como un musculito que nos gusta ejercitar, ¿no? Que nos recuerda algo de quiénes somos. Yo pienso que nosotros nos definimos como especie por nuestros miedos, ¿no? Leí una vez que el ser humano es el único ser vivo que siente miedo hacia algo que no está presente. O sea, los animales, por ejemplo, tienen miedo a sus depredadores naturales cuando los huelen, pero esa angustia hacia algo que no puedes definir creo que es lo que nos hace humanos. O sea que en el fondo pienso que el miedo es lo que nos convierte en humanos. Y seguro que somos la única especie que se expone voluntariamente a esa sensación yendo un viernes por la noche a ver una película de terror, ¿no? Sí, además yo creo que compartimentar esa experiencia, encapsularla en un tiempo y en un espacio es muy relajante, ¿no? Porque es como que toda tu vida está bien, te metes un ratito y es un miedo controlado, ¿no? Es como un consumo, digamos, muy consciente y que tú mismo te dosificas, ¿no? Que tampoco te... creo que hay algo en saber que en hacer un pacto con el autor de la película o del libro cuando estás leyendo, de bueno, los dos sabemos que esto no es un miedo real, pero vamos a disfrutarlo juntos. Esa sensación de control, de yo puedo parar este miedo cuando sea, eso tiene que ser fundamental a la hora de disfrutarlo de alguna manera, ¿no? Exacto, yo creo que esa sensación es como un trapecista con la red, ¿no? O sea, tú vives el vértigo del trapecio, pero sabes que hay una red, que vas a salir del cine y estás en Tirso de Molina o donde sea, que te vas a cenar con tus amigos y a comentar y que no va a pasar nada. Cuando estábamos preparando esta entrevista, yo decía, esta próxima pregunta que viene, si me la hacen a mí respecto a mi trabajo, no sabría contestarla bien, ¿no? Pero se lo voy a preguntar igual. Cuando usted se pone delante de un guión, ¿cómo sabe qué efecto, qué elemento concreto es lo que va a funcionar para provocar esa reacción en el terror lúdico? Yo pienso que cuando escribes eres un termómetro. O sea, intentas... quiero decir, el elemento de medida que tienes eres tú mismo, ¿no? Saber si algo a ti te resulta inquietante, tiendes a pensar que resultará... Porque en el fondo nadie es tan original. O sea, todos tenemos miedo a las mismas cosas, a la incertidumbre, a la oscuridad, sobre todo a las cosas que no podemos controlar, ¿no? Es lo que yo creo que el mayor miedo que sentimos es las cosas que escapan a nuestro control y escapan a la lógica, ¿no? Cuando algo se sale de madre y de repente la gente está reaccionando de una manera que no te esperas, es lo que te provoca el miedo. Entonces creo que cuando vas a hacer una película te usas a ti mismo como baremo, ¿no? Como de, bueno, si esta situación a mí me está provocando inquietud, me está provocando terror, quiero creer que la gente que la perciba sentirá lo mismo. Sin embargo, hay muchas veces que sabemos que detrás de esa puerta viene el susto. Y a pesar de todo nos llevamos el susto. ¿Eso cómo se explica?
Bueno, porque ahí es cuando dosificas mucho los tiempos, ¿no? El cuándo. Esto es algo que, por ejemplo, cuando estás rodando, ahora cuando rodé La abuela, que es la última película que he hecho, ¿no? Me enfrentaba a veces a una chica andando por un pasillo, va a doblar una esquina. Y digo, bueno, esto ya lo he rodado muchas veces, ya sabemos que algo va a pasar. El espectador lo sabe, hay ese pacto, pero la cosa es que no sabes exactamente cómo y cuándo. A lo mejor gira la esquina y no hay nada extraño, pero tú dices, pero es que algo había. O sea, no es jugar con el qué, sino también con el cómo y con el cuándo. ¿De qué tipo de terror nos habla La abuela, que se acaba de presentar en el Festival Internacional de San Sebastián, que se estrena a finales de octubre? Porque hay distintos tipos de terror. ¿De qué tipo de terror en concreto nos habla La abuela? La abuela nos habla del miedo a la vejez. O sea, yo cuando empecé a... Que es el mayor miedo posible. Yo creo que incluso mayor que la muerte, porque la muerte es como que es un botón on-off, ¿no? O sea, ya no hay remedio. La degeneración física es lo que creo que a todos nos provoca una angustia tremenda. Sobre todo, verla en nuestros seres queridos es desolador, y también es como una especie de anunciación de lo que está por venir en nosotros mismos, ¿no? Yo lo que le planteé a Enrique, el productor, Enrique López Lavigne, fue que quería hacer una película de posesiones en la cual el demonio que posee a esta señora es la vejez. Porque creo que en nuestra sociedad hemos satanizado mucho la vejez, los ancianos, el paso del tiempo está como mal visto, es pecaminoso, ¿no? No hay un cumplido más agradable que te digan, pues pareces más joven, ¿no? O sea, la juventud y la belleza son valores que están en constante exhibición, ¿no? En los medios de comunicación, en la publicidad, en nosotros mismos, ¿no? O sea, intentas ralentizar el paso del tiempo lo máximo posible, ¿no? Una arruga es un pecado a erradicar, las canas hay que taparlas. Entonces me interesaba mucho cómo, y creo que es una cosa muy de Occidente, muy de nosotros, cómo intentamos no mirar hacia los ancianos, ¿no? Cómo los percibimos como baterías, cuando se están agotando hay que expulsarlas y meterlas en un desguace y no verlas, ¿no? Y me gustaba mucho eso, porque pensaba, es que nada nos provoca más terror que la vejez. ¿El cine de terror es una de las formas más originales de contar lo que nos pasa como sociedad? Yo creo que sí, más que originales, yo diría más poéticas, ¿no? O sea, hay algo en huir de la literalidad, de lo que explica la historia, sino de apelar más a la metáfora, a lo poético, a lo indirecto, que creo que apela al espectador a una parte de su inconsciente, mucho más que la literalidad de una historia narrativa clásica, digamos, que va a lo... no a lo superficial, sino a lo epidérmico, ¿no? La historia que te cuentan literalmente es una, pero tú percibes que por debajo hay algo hay un magma, ¿no? que está fluyendo, ¿no? Por debajo de esa corteza de la mera historia. Y pienso que el género el terror y la ciencia ficción, por ejemplo, son géneros ideales para enmascarar, para ser esa especie de bombones, ¿no? Que le das una cobertura de chocolate, pero el licorcito lo puedes dejar dentro. Pero hay un público al que no llega ese tipo de cine. No es un cine fácil respecto a buscar nuevos públicos. Hay públicos que se cierran en banda ante el cine de terror. Sí, es verdad que también pienso que es una cosa que está cambiando. Creo que hay cierta amplitud de miras, ¿no? Hacia el cine de terror, pero es cierto que el cine de terror es como un reducto cada vez mayor, creo, pero sí que de fans acérrimos que devoran estas historias, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, la madre de una amiga que le dijo, es que tu amigo no sé de qué vive, porque la gente, pagar para pasarlo mal me parece una tontería. Pero bueno, afortunadamente somos muchos los que disfrutamos sometiéndonos a ello, y yo creo que cada vez más, y sobre todo un público muy joven, yo creo que está accediendo a contenidos de cine de género. Igual que en el siglo XXI se toma como el inicio político del siglo XXI el 11S, comienza el terror moderno el día en el que cayeron las Torres Gemelas. Si Adorno dijo que era imposible escribir poesía después de Auschwitz, es posible construir una imagen terrorífica después de que como sociedad hayamos asistido en directo, o sea que es algo real, a la muerte de 3.000 personas aquel día. Desde luego yo creo que es una de las imágenes que han traumatizado a una generación, ¿no? O sea, bueno, más que una generación, a una era. Desde luego marcó un antes y un después, y sobre todo modificó nuestras vidas, ¿no? O sea, el mundo no es el que era antes de las Torres Gemelas, igual que no es el mismo después de la pandemia, ¿no? Nuestra manera de relacionarnos nos ha sembrado una especie de desconfianza entre nosotros, un miedo a lo invisible, ¿no? Yo creo que la pandemia ha sido muy interesante en el sentido de revelar cosas de nosotros que no nos gustan, ¿no? Yo me siento mucho más desconfiado ahora
más impermeable socialmente. Yo creo que nos ha transformado, y esto que decían de esta saldremos mejores de esta pandemia. Yo no estoy tan seguro, saldremos distintos. Eso creo que es indiscutible, ¿no? Que salimos distintos. Lo de mejores ya me genera más dudas. ¿Y el cine cómo sale de esta? Porque sale tocado, por lo menos en su exhibición en salas. Bueno, soplan bueno, ahora sopla un aire muy esperanzador, ¿eh? Están subiendo otra vez. Yo creo que hay muchas. De hecho, ahora, por ejemplo, estamos viviendo aquí en España la fiesta del cine, las entradas a 3,50. Y hoy quería yo ir a ver una peli a Los Ideal y no había entradas. O sea, creo que sí que hay ganas de volver al cine. Lo que pasa es que, evidentemente, pues lo que nos ha ocurrido ha hecho que nuestro hábito de acudir a las salas pues se viera desde luego mermado, ¿no? Te daba cierta impresión meterte en un espacio cerrado, ¿no? Te están diciendo, lo importante es la ventilación, la distancia, pues meterte en un espacio cerrado con tanta gente cerca, creo que era una cosa que nos provocaba mucha angustia. Luego se ha demostrado que efectivamente los cines son un espacio muy seguro. La gente lleva la mascarilla, y no ha habido casos de contagios o de brotes que se puedan imputar, ¿no? a una exhibición de cine. Y creo que sí, la gente tiene ganas, y de hecho no me extrañaría, tampoco voy a ser yo rapel ni nada de eso, pero no me extrañaría que fuera un rebrote, porque pienso que esto que hemos comentado últimamente estas semanas ha habido un incremento brutal de consumo de audiovisual en uso doméstico durante la pandemia. Creo que al final nos ha generado a una generación quizá más nueva ese enganche a que te cuenten historias, y no hay un lugar mejor. Desde las cavernas, ¿sabes? Siempre ha sido un espacio de oscuridad compartido, ¿no? Y una pared iluminada. O sea, esto es el origen de la narración humana, ¿no? Y eso, a día de hoy, el cine es el exponente más claro de esa comunión con otros disfrutando de una historia. ¿Qué le parece a un director de cine de terror que esté tan aceptado que veamos escenas violentas, extremadamente violentas, desagradables, pero no... o que sea un tabú, una cuestión como el sexo en la pantalla? Hoy día es muchísimo más fácil y lo tenemos todo mucho más asumido y lo podemos ver mucho más en familia, entiéndase. Una escena en la que alguien mata a otro, lo descuartiza, esa persona se desangra, a una penetración absolutamente consentida entre las dos personas, porque una cosa está mucho más no sé, aceptada que la otra. Pero no creo que sea exclusivo del cine, ¿eh? También en un telediario vemos imágenes brutales y jamás veríamos un coito. O produce cierto pudor, ¿no? Yo creo que es una cosa que deberíamos hacernos mirar. Yo, en todo caso, pienso que el pacto de ficción que estableces con un espectador es una carta blanca. Yo pienso que se puede hablar de cualquier cosa, se puede mostrar cualquier cosa, y que incluso... Hay algo, por ejemplo, últimamente que me perturba un poco, que a mí me gusta sentirme incomodado en el cine. Creo que parte de la función del arte es desafiar al espectador. No todo nos tiene que parecer bien lo que vemos en pantalla, ¿no? Creo que una película, en el mejor de los casos, es el punto de inicio de una conversación, ¿no? De decir... Yo ayer, por ejemplo, vi Benedetta, la película de Paul Verhoeven, que ha sido bastante controvertida en su paso por Cannes y por San Sebastián. Y es una película que no sé si me gustó o no me gustó, pero desde luego me hizo sentir muchas cosas. Y me hizo pensar, me hizo sentir incómodo en muchos momentos y me hizo plantearme por qué me sentía incómodo. ¿A qué se refiere con sentirse incómodo? Por ejemplo, en esta película en concreto, ¿no? Hay unas escenas muy, ¿cómo te diría? Muy gráficas de sexo lésbico, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo pienso, un señor de 80 años rodando una escena de dos mujeres jóvenes teniendo sexo. ¿Qué me parece esto en 2021? O sea, ¿cómo me siento sentado en un cine viendo estas escenas que son muy similares a las que veíamos en el interior de un convento o en películas eróticas de los 60, de los 70, ¿no? Cuando no había acceso a la pornografía y se tiraba de este tipo de contenido para un poco disimular y ver imágenes eróticas, ¿no? Yo me siento incómodo viendo esto y pienso, ¿pero cuál es el problema? O sea, soy yo que estoy mirando... Y esto me hace pensar que es verdad que muchas veces pienso que las películas las hacemos cuando las vemos, ¿no? No las hacemos cuando las estamos rodando. La película la hace cada persona que la está viendo. Y cada persona hace una película distinta. Y la lectura que hace en función de su educación, de la información que tiene sobre la historia, sobre quiénes son los autores de la obra, sobre sus experiencias vitales, sobre cómo ha sido su día,
sobre con quién has ido a ver la película. Cambia tu percepción totalmente y la película es otra. ¿A usted eso le pasa? Que habla con espectadores de su película y es que este tío ha tenido que ver otra peli distinta a la que he hecho yo. Pero vamos, totalmente. Y sin embargo, también me ha pasado muchas veces de descubrir cosas de una película que yo he hecho gracias a un comentario de un espectador o una espectadora. Es decir, ostras, pues no había pensado yo en este aspecto y me parece muy, muy interesante, ¿no? Y porque no creo que cuando tú haces una película eres una especie de demiurgo, de creador, que controlas todos los detalles. Tú crees que sí, y de hecho el trabajo de un director pienso que es minimizar la intervención del azar lo máximo posible, ¿no? Que todo esté sujeto a una visión y a algo que tú quieres explicar de una manera determinada. Pero creo que sería muy, muy insolente por nuestra parte como directores o directoras pensar que controlamos todo lo que lanzamos. Nosotros estamos lanzando imágenes, las imágenes no son inocentes, significan cosas en sí mismas. La manera en que va vestida una actriz significa algo, que el camarero que le sirve sea hombre o mujer significa algo, ¿no? Por ejemplo, en La abuela, en la película que hemos presentado, yo recuerdo que en el guión la chica acude a un hospital porque su abuela tiene un accidente y tal, y ponía, el doctor le explica qué tal. Entonces, ese doctor acabó siendo una doctora, una señora cubana, negra, de 50 años, y pienso, es que en la elección de ese personaje hay un discurso, o sea, hay un porqué, y creo que a veces son cosas que elegimos nosotros y a veces son cosas que no elegimos, que nuestro inconsciente de alguna manera pasa por alto, pero un espectador sí puede percibir y decir, pues fíjate en ese detalle. Entonces, me parece muy fascinante, por eso me gusta mucho hacer siempre debates, coloquios después de las películas para conocer qué le ha llegado a un espectador, que no necesariamente es lo que yo quería contar. Me ha dicho, hay veces que influye en un personaje el hecho de que sea hombre y mujer. Y el público, tenemos un estereotipo que, no sé, confírmeme si es cierto o es un tópico absurdo, de que el cine de terror es para hombres y que en las mujeres no cala tan bien como en los hombres. No, yo pienso que cualquiera que haya ido al Festival de Sitges sabe que hay paridad. En el terror creo que estamos muy en paridad y de hecho hay muchas chicas aficionadas. Lo que sí es verdad es que la cultura en España está en manos de las mujeres. En manos de las mujeres a partir de los 30 a los 40 años. Son las que leen, son las que van al cine, son las que van al teatro. Ves muchos grupos de amigas de 40, de 50, de 60, 70 años. Ves pocos grupos de amigos yendo juntos al teatro, ¿no? Y creo que eso también significa algo. O sea, pienso que el mundo está cambiando, está evolucionando, creo que en un sentido muy positivo, inclinando la balanza a favor de una mirada, una manera de estar en el mundo más, entre comillas, te diría femenina, o lo que hemos entendido por valores más femeninos, pero pienso que ellas en el sector de la cultura son las que lideran. ¿Por qué el terror, a pesar de cosechar increíbles éxitos en taquilla, se le sigue teniendo en el cine como un producto de categoría B? O le pregunto, usted mismo, Paco Plaza, si hiciera el tipo de pelis que hace Amenábar, ¿sería tan famoso como Amenábar? Amenábar hizo Los Otros, que es una película de terror fabulosa que quizás creo que ha sido el mayor éxito de su carrera. Pongamos Almodóvar. Yo creo que fíjate, creo que La hermanita fea es la comedia, que a mí es algo que me duele especialmente, porque a lo que es a nivel prensa, crítica, premios, se mira muy por encima del hombro a la comedia, especialmente a la comedia popular. Luego pasan 50 años y todo se nos llena la boca, que Berlanga, que El Verdugo, que Plácido. Sí, pero han tenido que pasar muchos años para que reconozcamos que Berlanga era un súper maestro, haciendo comedia, y haciendo comedia popular, no una comedia elitista o refinada. El terror creo que está un pelín mejor posicionado que la comedia, tampoco mucho mejor, pero es verdad que el género supone de alguna manera, bueno, quizás cierta percepción condescendiente desde lo que es la élite cultural, pero no sé, tampoco creo que sea como para quejarnos. Yo creo que hay muchísima gente interesada en consumir cine de terror y que el cine de terror de mucha calidad, como ponías tú el ejemplo de Amenábar, ¿no? Los Otros, yo te pondría el Día de la Bestia de la Iglesia, a otro nivel, al nivel literario te diría pues el Drácula de Bram Stoker. Nadie discute que es una de las mejores novelas jamás escritas, ¿no? O sea, pienso que sí hay obras que son tan grandes que trascienden ese límite del género, ¿no? Y creo que son las grandes obras que consiguen, sin perder la militancia dentro del cine de terror,
llegar a ser consideradas popularmente grandes películas. Una pregunta que se habrá hecho muchas veces, ¿qué demonios nos pasa con los payasos? ¿Por qué el payaso es algo que nos acojona tanto? Es que sí, es verdad. Coulrofobia creo que se llama la enfermedad, psicológicamente sí. el miedo a los payasos. Yo pienso que hay algo de la máscara, de la sonrisa fingida, ¿no? O sea, el saber que alguien que te está sonriendo no necesariamente está sonriendo de verdad, porque la sonrisa puede ser pintada. Creo que hay algo ahí que es profundamente inquietante, ¿no? Porque la sonrisa, al fin y al cabo, es la manera más empática de comunicarte con otra persona, ¿no? Con un desconocido por la calle, un camarero que te pone un café, le sonríe. O sea, la sonrisa es como lo mejor que le podemos dar a una persona, es nuestra sonrisa. Y que esa sonrisa sea falsa, que esté pintada, que tú puedas no sonreír, pero tener la apariencia de sonrisa, creo que genera desconfianza. Y pienso que por eso hay tanto niño traumatizado, porque los niños lo perciben. ¿Sabes? No hay nada más acojonante que un payaso de mala hostia, ¿sabes? No, desde luego. ¿Sabes? Un payaso dándole collejas a un niño, ¿sabes? Es lo que da más miedo. El terror puede tener algo de, entiéndase, lo que quiere decir, algo de erótico. ¿Puede llegar a excitar la sensación del terror? Yo creo que sí. Pero bueno, eso ya ahí cada uno. Tampoco quiero abrir aquí la caja de Pandora. ¿A Paco Plaza le excita el explicar. Hombre, sí me parece excitante. Sí me parece excitante. En un sentido muy, te diría, sensorial, ¿no? O sea, creo que te agudiza los sentidos, que te hace más sensible, que te coloca, como te diría, a punto de saltar, ¿no? Y pienso que eso es que limita mucho con la sensación. También pienso que hay gente a la que el sexo le da miedo. O sea, que creo que la frontera entre lo que nos excita y nos asusta ya depende de cada persona, lo difusa que sea, pero pienso que en todo caso son provincias colindantes. ¿Qué le da miedo a Paco Plaza del 2021 que estamos viviendo, o de la sociedad en la que estamos viviendo en 2021? Pues mira, ahora estoy mucho, pues a raíz del estreno de La Abuela, estoy reflexionando mucho con el tema de los ancianos, de la mirada que tiene la sociedad tan despreciativa hacia los mayores, ¿no? Y cómo... Pues todo vino, yo hice una película anterior que se llama Quien a hierro mata, que estuve pasando mucho tiempo en geriátricos, y ahí fue cuando me daba cuenta de que yo tenía un pensamiento recurrente cada vez que iba allí. Y pensaba, es que claro, tú toda tu vida te vas mudando, cambias de pareja, te cambias de ciudad, pero cuando alguien cambia a una residencia, sabe que es el trayecto, sí. Es un cul-de-sac, o sea, es una carretera sin una calle cortada. Entonces me impresionaba mucho esa sensación de desguace, de gente con el tiempo parado esperando simplemente a morir, ¿no? O sea, cuando tu vida ya se limita a simplemente pasar el rato haciendo sudokus hasta que te mueres. Y eso es lo que me impactaba mucho. Y pienso que como sociedad hemos desplazado el foco de los mayores y estamos desperdiciando un caudal de sabiduría brutal. O sea, pienso que en otras culturas, como la gitana o geográficamente te diría en México, por ejemplo, pienso que hay una veneración hacia esa sabiduría de los ancianos que envidio mucho. O sea, y me da un poco de rabia, me da miedo la frivolización que estamos haciendo de gente muy joven, ¿no? Y de qué valores se están transmitiendo, ¿no? A través de las imágenes que proyectamos en redes sociales, del tipo de contenido que se emite en televisión. O sea, esas son las cosas que no sé si decirte miedo, porque tampoco es que me acueste por la noche y me tape con la sábana y diga, oh Dios mío, qué horror. Pero sí son las cosas que me preocupan, que ya estoy yo cerca de los 50 y supongo que me estoy haciendo más reflexivo. Me mencionaba México, por ejemplo. ¿Dónde se hace el mejor cine de terror del mundo ahora mismo? Yo creo que en Corea del Sur. Por matizar. Sí, claro. En Corea del Norte bastante tienen con su realidad. En Corea del Norte yo creo que el terror lo viven más en el día a día los pobres. Yo creo que Corea del Sur, porque bueno, todo el cine coreano lleva pues eso, 15, 20 años siendo vanguardia en cuanto a un despliegue estético, una manera muy local de contar sus historias y que a la vez está atravesando el mundo con gran éxito. Como el paradigma máximo sería Parásitos, ¿no? Que es una película que arrasa. Pero ya en la filmografía anterior de Bong Joon-ho, Memories of Murder o The Host, que es más específicamente una película de ciencia ficción, yo creo que los coreanos están haciendo un cine sublime, pero creo que en España no se está haciendo mal. Yo tengo mucha debilidad también por el cine mexicano,
pero creo que en España no se está haciendo mal y espero que se siga haciendo y cada vez mejor. Paco Plaza, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Un placer enorme, muchísimas gracias. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.